Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Andrés Antonio Mendoza Parodi. Soy estudiante de la Universidad Autónoma del Caribe. Eh, Estudio ingeniería mecatrónica en dicha universidad. El día de hoy vamos a hablar sobre sensores de humedad. En el esquema vemos una imagen del sensor de humedad. Bueno, a explicarle un poco qué es la humedad. La humedad es un fenómeno natural que se presenta a nivel molecular y se encuentra básicamente relacionada con la cantidad de moléculas de agua presentes en una determinada sustancia, la cual puede estar en estado sólido o gaseoso. En este caso, la humedad es más presente, más visible más que todo en sitios más altos, más sobre el nivel del mar. Por ejemplo, en Bogotá el clima es un poco más húmedo. Bueno, algunos de los tipos de sensores que podemos encontrar, que podemos encontrar, son algunos que vemos aquí. Bueno, ¿qué podemos decir? Que partiendo que no existe una tecnología de medición que sea apropiada para todas las aplicaciones de medición de la humedad relativa, pueden ser hechas por sensores basados en psicometría, deformación, resistivos, capacitivos y algunos otros tipos para las aplicaciones más específicas para poder realizar dichas mediciones de dichos fenómenos. Y vemos algunos sensores, miren que son de centímetros, son muy pequeños. Bueno, hablar de la psicometría por bulbo húmedo o bulbo seco es un tipo de medición eh, de la humedad. La psicometría desde hace tiempo es uno de los métodos más populares para el monitoreo de la humedad debido a su amplia simplicidad e inherente bajo costo. Un psicómetro industrial típico consiste en un par de termómetros eléctricos o de líquidos en vidrios acoplados, uno de los cuales opera en estado húmedo, como por ejemplo puede ser así, estilo referente a un 9 de temperatura. eh, Trabaja un método así como el termómetro de mercurio. Ese es uno de los tipos de sensor. En este caso tenemos un sensor de condensación. El sensor de condensación, el punto de rocío es una variable que nos permite encontrar la humedad relativa. Para lograr esta medición se utiliza un dispositivo llamado comúnmente hidrómetro óptico de espejo vidrio y funciona de la siguiente manera. Se hace circular la mezcla gaseosa por una cámara provista en el interior del espejo, el cual puede ser enfriado o calentado por un equipo de refrigeración, obviamente, o calefactor, respectivamente, con la finalidad de poder lograr que el vapor se condense en el espejo o el agua se evapore de él. Es un tipo de sensor de condensación. Podemos ver el esquema. Así funciona este tipo de sensor. También encontramos el sensor mecánico por absorción de deformación. Este lo encontramos bastante en las industrias también. eh, Sensores mecánicos. La idea de este tipo de sensor es aprovechar los cambios en las dimensiones que sufren ciertos tipos de materiales en presencia de la humedad. Los más afectados son algunas fibras orgánicas como por ejemplo el cabello humano, el pelo de animal, madera y papel, así como fibras sintéticas como el nylon, otro tipo de sensor conocido. Aquí encontramos también el sensor capacitivo. Aquí tenemos el esquema.
Los sensores capacitivos, polímeros orgánicos capacitivos, son diseñados normalmente con planos paralelos con electrodos porosos o con filamentos entrelazados entre sí. El material bioeléctrico absorbe o elimina vapor del agua del ambiente con los cambios de nivel de humedad para poder así identificar tipo de humedad. También, obviamente, tenemos sensores de temperatura y humedad integrados. Este sensor permite la toma de los valores de temperatura y humedad del medio ambiente. Básicamente, son sensores capacitivos para la medición de humedad y termistores para la temperatura. Aquí ya tenemos un sensor que puede conmutar sensor de temperatura y humedad. Bueno, la precisión en la medición de la humedad. Bueno, una gran aporte son la precisión de los sensores. Los fabricantes y laboratorios de calibraciones buscan determinar la calidad del desempeño de los dispositivos para la medición de humedad. Esto es que tanto las especificaciones como los datos de calibración reflejen la operación real de los sensores. En este caso podemos definir la precisión de un sensor como la desviación con respecto a un patrón de laboratorio. Esta característica es afectada por los siguientes factores: temperatura y humedad a la que fue calibrado el sensor, dependencia de la calibración con la humedad y la temperatura. Muchos sensores son no lineales y casi todos varían con la temperatura. Otro sería cómo afecta el sensor el envejecimiento y la velocidad de envejecimiento. Otro, ¿qué tal sensitivo es el sensor a los contaminantes? ¿Qué tanto nos afecta su medio ambiente al dar una medición eh, con precisión? Es decir, Otro, ¿qué precisión tiene el estándar usándolo para construir el sensor y su fabricación? Bueno, parámetros típicos para determinar la humedad. Medición de la humedad relativa. La medición de la humedad relativa consiste en la relación entre la precisión parcial del vapor del agua en el gas. ¿De qué trata? Y de la precisión de saturación del vapor a una temperatura dada. La medición del punto de rocío o escarcha. El punto de rocío es la temperatura por sobre los 0 grados, al cual el vapor del agua presenta en el gas condensa. El punto de escarcha es la temperatura por debajo de 0 grados, a la cual el vapor se cristaliza en hielo. El punto de la FPT es función de la presión del agua, pero independientemente de la temperatura, y por lo tanto se le considera una magnitud fundamental. Bueno, otro parámetro, partes por millón, ppm. Este parámetro es más dificultoso de conceptualizar porque esta fuerza de alcance del cuerpo detectar los cambios de esta magnitud en la atmósfera. Este término o los asociados como pueden ser el término ppm u otros asociados como la relación de mezclas, el porcentaje de volumen y la humedad específica. Se utilizan cuando el vapor de agua es una impureza o un componente definido de una mezcla de gas que participa de un proceso industrial. Estos son algunos de los parámetros típicos
para determinar la humedad en una zona. Hablemos sobre las aplicaciones. Confort humano, ambientación. Para nadie es un misterio que antes la presentación de un alto porcentaje de HR nos empezaba a sentir incómodos. Sin embargo, el alto costo de ambientación no es abordable para una familia normal, por lo que esta aplicación existe a nivel de servicios que es blindado por empresas del rubro del turismo, hoteles, aviones, oficinas, cines y piscinas. Otra aplicación en la industria textil, papeleras y de pieles. Como la humedad altera la estructura de ciertas fibras y tejidos, esto afecta la calidad del producto elaborado. Por ello, es muy común apreciar la aplicación de sistemas de regulación de humedad en industrias relacionadas con estos productos, entre papeles y pieles para su fabricación. La industria alimenticia. La mayoría de los alimentos contienen o son preparados con grandes cantidades de agua. La regulación del monto de líquido presente es vital para lograr un producto óptimo y normalizado. Las aplicaciones más frecuentes son deshidratación, lo podemos ver en frutas, pasta, café, sopa, etcétera. En la panadería, en la refrigeración de frutas y carnes, en la conservación de vinos finos y en otros tipos de alimentos. En otra aplicación, las industrias farmacéuticas. Los medicamentos son elaborados bajo estrictas medidas de calidad. En ellos la humedad juega un rol importante dado a que se emplea el uso de agua en la fabricación de muchos medicamentos. Además de existir algunos procesos en el que la presentación del agua no es deseada. Bueno, esto es una breve exposición acerca de lo que es un sensor de humedad. El sensor de humedad lo podemos encontrar en muchas empresas en alimentación de pieles, ya que es muy común. Bueno, muchas gracias por escuchar mi presentación. Ahí les dejo cualquier inquietud para que consulten. Y muchas gracias por escuchar. Gracias.